Dios les bendiga nuevamente aquí con ustedes compartiendo la rica palabra del Señor, donde podemos estudiarla, aprenderla, internalizarla y sobre todo ponerla en práctica. Hoy quiero hablarte de esos planes, de esos proyectos, de esas metas que nos trazamos en la vida y que nos llenan de tanta ilusión y que muchas veces hasta ponemos en manos del Señor para que sea el Señor allí ayudándonos a lograr esos objetivos. Sin embargo, quiero decirte que mucho más importantes son los planes del Señor, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. En el día de hoy quiero hablarte de la vida de Esther, este libro tan precioso que nos llena de muchas enseñanzas y que principalmente nos enseña cómo Dios en medio de las adversidades, hasta los mismos problemas, los utiliza para ejecutar sus planes perfectos en nuestras vidas. Acompáñame a estudiar el capítulo 3 y 4 del libro de Esther. Bueno, y antes de entrar ya a leer el libro de Esther, vamos a estar orando y también voy a estarle dando un resumen de lo que fue la vida de Esther para que podamos entender mucho más de lleno, de cerca, lo que va a ser el mensaje del día de hoy. Señor, te damos gracias por este día. Por esta palabra que nos vas a dar, Señor, sabemos que eres tú siempre hablando a nuestros corazones, de manera que podamos entender los propósitos, los planes, los proyectos que tú tienes para con nosotros, para con nuestras vidas. Te pedimos que en este día podamos discernir, Padre querido, lo que tú quieres para nosotros y sobre todo también saber si nosotros hemos sido partícipe de esos planes, si ya nosotros hemos de alguna manera colaborado para que tú nos utilices como instrumento de tu amor en esta vida que llevamos, mi Dios de la gloria. Te agradecemos por este día. Amén y amén. Bueno, y antes de hablarles o leer el capítulo 3 y el capítulo 4, que es lo que es donde realmente se basa el mensaje de hoy, es importante que sepamos que, bueno, ¿quién fue Esther? Esther fue una reina que sucedió o sustituyó a la reina Basti. Esther era una judía o descendiente de judíos que fueron tomados cautivos hasta Persia y estuvieron en Susa, la capital de Persia, pero ellos estaban allí cautivos desde el, digamos, gobierno de Nabucodonosor, quien los trajo hasta ese lugar donde ellos realmente estaban como extranjeros. Ella tiene una historia, si se quiere, en un principio triste, porque ella era una muchacha, una jovencita, doncella, huérfana, huérfana de padre y madre, que fue de alguna manera adoptada por su primo Mardoqueo, quien decide criarla y es quien le da toda la educación y todo lo que ella necesita. En un problema que hubo para el momento, quien era el rey Asuero, un problema que tuvo con la reina que estaba de turno, la reina Basti, él decide, y bueno, decimos que decide entre comillas, porque es aconsejado por los príncipes, por las personas que tenía a su alrededor, de que a raíz de este problema, les insto a que lean digamos, la historia para que realmente puedan comprender mucho mejor todo. Sin embargo, se da este problema que tiene el rey con la reina Basti y toman la determinación de cambiar a la reina, es decir, destronar a la reina y buscar entre todas las doncellas una muchacha de buen parecer, hermosa, que fuese agradable al rey y que fuese coronada en sustitución de la reina Basti. Cuando Esther va a este lugar, ella es tomada junto con todo el resto de las doncellas y por supuesto es ella la que finalmente queda como reina principal, afortunadamente. Y digo afortunadamente y seguramente ustedes dirán, pero si ella viene de familias que ya fueron cautivas, es decir, ya estaban de alguna manera presos en un lugar donde no les correspondía estar.
Y además de eso, también en contra de su voluntad, el rey toma la determinación de tomar a las doncellas y traerlas. A lo mejor ella no quería estar allí, pero yo hoy quiero, por supuesto, leer junto contigo la palabra del Señor para que veamos cómo también en medio de esta adversidad el Señor cumple el propósito que Él tiene para con su pueblo. Cómo es que nosotros muchas veces somos instrumentos del Señor, por supuesto, si nos dejamos usar por Él, somos instrumentos del Señor para cambiar nuestro entorno, las personas más allegadas, nuestros familiares, la vida de algunos. Incluso hay personas que pueden cambiar hasta una nación por estos propósitos y estos planes que Dios ya me predestinó para estas personas. Y sin embargo, nosotros también muchas veces ya estamos dentro de ese propósito, ya lo estamos cumpliendo, ya estamos viendo esos planes que tenía el Señor, pero sin embargo no nos damos cuenta cómo y en qué momento estamos cumpliendo con ese propósito de Dios. Hoy vamos a ver un poco de eso. Ya vamos a entrar entonces a lo que es la lectura del capítulo 3, cuando ya sabemos que ya en este momento Esther ya fue coronada, ya ella es la reina que ganó, digamos, en este caso esa corona, y ya vamos a entrar en esta otra parte, que es la parte del conflicto que se genera allí por otro personaje que vamos a ver. Hasta el momento hemos visto la vida de Esther y la vida de Mardoqueo, que fue quien la crió, que es su primo. Entonces vemos aquí, Amán trama la destrucción de los judíos. Dice de la siguiente manera: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Fíjense que cuando aquí dice que Amán era hijo de Hamedata Agageo, algunos estudiosos coinciden en que cuando la palabra especifica que era Agageo, se está refiriendo a que era descendiente de los amalecitas, es decir, que él viene o descendiente más bien del rey Agag. Con lo cual lo hace desde ya enemigo del Señor, porque desde allá, desde el libro de Éxodo, en el capítulo 17 del libro de Éxodo, ya el Señor establece una rivalidad entre él y los amalecitas de generación en generación. Entonces esto de alguna manera ya le da un significado a todo lo que es la trama o todo lo que se va a desarrollar en este momento en lo que vamos a leer. Sin embargo, hay otros que dicen que no, que se trata de un lugar en Persia que para aquel entonces tenía ese nombre y por eso se le dice que era Agageo. Bueno, independientemente de cómo haya sido, aquí vamos a ver que definitivamente Amán era enemigo de los judíos. Vamos a leerlo ahora. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Allí comienza ya el conflicto. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Fíjense una cosa acá. Cuando Esther va ya al palacio y comienza allí toda esta parte de la preparación de las doncellas, el atavío de las doncellas y todo esto, cómo serían preparadas para presentarse ante el rey. Mardoqueo le dice a Esther que no diga que es judía, ¿sí? No declare que era judía. Sin embargo, aquí Mardoqueo sí dijo que él era judío. Entonces, fíjese que para este momento está Esther viviendo en el palacio como reina, más ninguno sabe que ella es judía. Entonces,
Aconteció que hablándole cada día, que esta parte que fue la que leímos de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya le había declarado que era judío. Entonces, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. Fíjense lo que él decide. Dice, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, es decir, ya le habían dicho que Mardoqueo era judío. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Es decir, él no decidió ir contra Mardoqueo solamente, sino contra todo un pueblo. Esto ya ha sucedido no solamente en los pasajes bíblicos que podemos leer, sino también incluso más cercano a nuestros tiempos, y ya conocemos algunos personajes que se han hecho enemigos de los judíos y los han perseguido, y han ocurrido muchas masacres y muchas cosas con el pueblo judío. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de todos los pueblos, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. O sea, ya él aquí está hablando de quitarle la vida a los judíos, ya él está planificando lo que quiere hacer con el pueblo judío. Entonces le dice, si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos al tesoro del rey. Es decir, él estaba dando incluso dinero, ofreciendo plata, 10.000 talentos de plata a cambio de la vida de los judíos. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de los judíos. Es decir, fíjense lo que decíamos anteriormente. Aquí ya la Biblia establece que Amán era enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey, es decir, que hasta lo hizo en diferentes idiomas para que quedara bien claro este decreto que estaba haciendo él en contra de los judíos. Y fueron enviadas cartas por medio de correo a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Es decir, esos 10.000 talentos que él estaba ofreciendo ni siquiera eran de él, él estaba hablando también de saquear, además de exterminar a los judíos, estaba hablando de saquear sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento de cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Imagínense ustedes cómo estaba en ese momento el pueblo judío, cuando ya había un decreto de exterminarlo que tenía fecha. Eso era
pensar en el futuro como una agonía para ellos, porque ya tenían predestinado ese futuro en ese mismo día y la exterminación de todos ellos en un mismo momento, en un mismo día. Imagínense la situación que estaba viviendo cada uno de ellos, pero no nos olvidemos que dentro del palacio, como reina, estaba nada más y nada menos que Esther, quien también era judía, y entonces ahora en el capítulo 4 vamos a ver cuál fue el papel, el rol fundamental que tuvo que cumplir allí Esther para dejarse usar como instrumento de Dios para salvar a su pueblo. Esther promete interceder por su pueblo. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza eran la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Es decir, hasta el momento ella no sabía lo que estaba sucediendo. Ella sintió dolor cuando le dijeron en la situación que se encontraba Mardoqueo, que estaba vestido de cilicio, que estaba en las puertas de palacio y todo aquello, pero ella realmente no sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticias de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Fíjense, para Mardoqueo en ese momento, el hecho de que Esther estuviera en ese lugar, en ese momento y en la situación que estaban viviendo los judíos, para el momento era de ayuda para él, y por eso él le pide que vaya donde el rey, porque es la más cercana al rey, para suplicarle que les ayude en esta situación que ellos están viviendo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo. Fíjense la respuesta que da Esther en el momento. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Ella pensó primeramente en su vida, en que su vida corría peligro. Ella está explicando aquí: si yo no he sido llamada por el rey y me presento allá, hay un decreto que dice que yo tengo que morir a menos de que él extienda su cetro, pero yo estoy corriendo peligro, estoy corriendo el riesgo de que el rey decida matarme por presentarme ante él sin haber sido llamada. Entonces, en el momento, su respuesta pareciera no ser apropiada, porque pensó en ella, mas no pensó en la situación que estaba viviendo su pueblo, y no pensó incluso en que estar allí tenía un propósito. Estaba implícito un propósito, unos planes que Dios tenía con su pueblo y que ejecutaría a través de ella, que la utilizaría ella, la usaría ella como instrumento para salvar a su pueblo.
Entonces dijo, bueno, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. De alguna manera, él le estaba diciendo a Esther, tú quieres salvar tu vida, pero el hecho de que estés dentro del palacio no te va a hacer salvarla, porque el decreto es para todos los judíos y tú eres judía. Y el tema ya está en que, aunque estés dentro del palacio, igualmente el decreto de un rey se va a cumplir, incluso aunque el rey ya quiera deshacerse del decreto, ya él lo selló con su anillo, ya de alguna manera tú igual vas a morir. Si tú no lo haces de esa forma, no tomas el riesgo, no creas que igual te vas a salvar porque tú también eres judía. Pero además él le dice otras palabras que a mí siempre me han llamado la atención en cuanto a este libro. Fíjense lo otro que él le dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Fíjese y vamos a leerlo nuevamente. Cuando él le dice respiro y liberación vendrá de alguna parte. Si tú no lo haces, alguien más lo hará. Imagínese usted que Dios le da o Dios tiene un plan con usted y le da ese trabajo, esa encomienda, y usted no lo quiere hacer, usted no lo hace por una cosa o por otra y pone una excusa, cualquiera que sea, y Dios usa a otra persona como ese instrumento. ¿Cómo se sentiría usted? Vamos a suponer que estás trabajando en una empresa y le delegan hacer algo que usted de momento, por temor o por cualquier excusa que quiera poner, no lo hace y se lo delegan a otra persona. De alguna manera, eso nos hace sentir mal, nos hace sentir mal el hecho de que otra persona esté ejecutando lo que en un principio sería de bendición para mí, porque obedecer a Dios siempre nos va a traer beneficios, siempre nos va a traer bendiciones. Entonces, qué incómodo, qué mala situación que Dios nos ponga a hacer algo y que no lo hagamos, y Dios al final siempre va a cumplir sus propósitos. Si no lo hacemos nosotros, lo hará a través de otros. Si no lo haces tú, siempre va a haber alguien que lo haga. Entonces, de alguna manera, esto era lo que le decía Mardoqueo a ella. Si tú no lo haces en este momento, de igual forma, respiro y liberación vendrá para nosotros. Pero luego le dice a ella, mas tú y tu casa, o tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos dejamos usar como instrumento de Dios, entonces hacemos nuestra propia voluntad y allí entonces comenzamos a cometer errores que luego pagamos duramente, porque estamos haciendo lo que a nosotros nos parece, y quién más que Dios para saber lo que realmente nos conviene. Y además de eso, la pregunta que es, digamos, la parte central del mensaje de hoy y que quiero dejarte para reflexión. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Fíjense la pregunta tan maravillosa que le hace él a Esther. ¿Quién sabe si tú estás ahora en el reino? Porque ha sido propósito de Dios para justamente hacer lo que en este momento te corresponde. Yo le pregunto a usted, ¿quién sabe si para esta hora estás aquí? Para este momento de ese familiar que necesita una ayuda, de ese amigo, de esa persona que necesita algo de parte tuya, y quién sabe si estás aquí en este momento para eso, en estos tiempos donde estamos viviendo una situación tan terrible con la pandemia y muchos otros acontecimientos que se están dando en nuestras vidas. Es el momento de preguntarnos, ¿quién sabe si para esto que está ocurriendo, para esto estoy aquí, para esto estoy en esta empresa trabajando, para esto estoy en este país viviendo, sea que estamos en Venezuela o sea que algunos se hayan ido? Quién sabe si para esto estoy en otra nación. Yo, por ejemplo, siempre suelo analizar mucho la vida de mis amigos, de mi entorno, lo que me cuentan en relación a la vida
de cada quien y siempre analizo ese propósito, dónde está el propósito de Dios en cada uno de ellos. Por ejemplo, tengo una pareja, amigos que siempre quisieron tener hijos por sus medios naturales, tener sus hijos, procrear y todo eso, y sin embargo terminaron adoptando. Esas personas que terminaron adoptando, yo siempre los recuerdo cuando pienso en ese propósito que Dios tiene, ese propósito que Dios tiene para con alguien, por ejemplo, en este caso, para estas personas, para estos niños, para esta criatura que ellos adoptaron, ese propósito que Dios tenía tan bello y tan maravilloso. Entonces ellos deberían preguntarse, ¿quién sabe si para esto has llegado a este lugar? Y ver, me maravillo de ver cómo Dios ha cambiado el futuro de estos niños al permitirle ahora tener unos padres que le aman, que le instruyen en los caminos del Señor y que además le están dando todo cuanto necesitan, porque al darle el mensaje de la palabra, al enseñarles, instruirles en los caminos del Señor, ya le están dando todo y más. Así como ellos, muchísimos de mis amigos, tengo un amigo muy querido que se fue del país realmente incluso decepcionado porque él no quería irse de Venezuela y le dijeron o te vas a este país a trabajar allí o te quedarás sin empleo porque te podemos brindar empleo es en otro lugar. Y cuando se fue de Venezuela se fue muy dolido, se fue realmente triste porque no quería irse de Venezuela, quería continuar trabajando aquí. Él ha crecido muchísimo donde está, eso fue mucho antes de la pandemia, ha crecido muchísimo, pero no solamente eso, sino en los tiempos más duros de crisis en Venezuela, donde había escasez de alimentos y donde el dinero realmente fue un tiempo muy difícil y durante ese tiempo él pudo ayudar a su familia y también allí yo me preguntaba, quién sabe si para este tiempo y para esta hora has llegado. Y como ellos, muchísimos, todos mis amigos, yo veo que están cumpliendo o que han cumplido muchos de los propósitos que Dios ha trazado en sus vidas y muchos de ellos no se han dado cuenta. Sin embargo, yo hoy les diría, reflexiona y, y piensa realmente en si estás o no cumpliendo el propósito de Dios y si no lo estás haciendo, por qué no lo estás haciendo y por qué no has permitido que Dios te utilice para esos planes tan maravillosos que Él siempre tiene, no solo para ti, sino para tu entorno, para la gente que te rodea, para que tú seas de bendición para otros también. Entonces seguimos aquí. En donde está la pregunta, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo lo siguiente: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Es decir, ella continuaba nerviosa, pero ella tomó la decisión por esta pregunta que le hizo su primo, su padre adoptivo. Ella tomó la decisión de tomar ese riesgo. Sin embargo, aquí en esta petición que ella le hace, donde le dice, reúne a todos los judíos, ayunen por mí, no coman ni beban en 3 días, yo voy a hacer lo mismo junto a mis doncellas. De alguna manera decía que ella quería ponerse en manos del Señor, pero al final ella dijo, no son exactamente las mismas palabras, pero da a entender lo mismo que dijo Jesús, que se haga tu voluntad, mas no la mía. Y aquí ella lo expresa de la forma, y si perezco, que perezca. Sin embargo, allí podemos ver que ella todavía estaba en angustia, pero que decidió dejarse usar como instrumento precioso del Señor para salvar, imagínense,
un pueblo entero. Te insto, te recomiendo que leas todo el libro de Esther, porque allí vas a encontrar enseñanzas maravillosas como esta, y además para que sepas cómo continúa esta historia y cómo finalmente Dios le da la victoria a su pueblo utilizando o usando a Esther como su instrumento perfecto. Dios es bueno y siempre va a tener decisiones, o siempre va a tener deseos de que nos vaya bien en nuestras vidas, y siempre nos va a dar lo mejor, porque los planes de Dios siempre van a ser mejores que nuestros propios planes. Confía en Dios, que Él siempre va a hacer. Recuerda que todo lo que Dios te da, todo lo que Dios te provee, no solamente es de provecho para ti, sino para todo aquel que lo necesite. Comparte con los que te rodean, y sobre todo trata siempre de ser de bendición para los demás. Que Dios te bendiga. Vamos a estar orando para culminar este mensaje. Espero que te haya servido y que lo pongas en práctica. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias porque sabemos, mi Dios amado, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, que siempre en tus manos vamos a estar tranquilos, siempre en tus manos podemos estar confiados, mi Dios de la gloria. Enséñanos a reconocer todo lo que viene de ti, y a reconocer cuando quieres que seamos un verdadero instrumento de tu amor. Úsanos como instrumento. Heme aquí, envíame a mí. Aquí estamos nosotros, Señor, para hacer tu voluntad. Gracias, mi Dios amado, por este día. Amén y amén. Te bendigo en el nombre del Señor y te invito a que continúes cada domingo escuchando la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, para que puedas ponerla en práctica, internalizarla, ponerla en práctica y siempre guardarla en tu corazón. Dios te bendiga.